Queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio informativo de Actualidad del Sur. Iniciamos el desarrollo de la información dando pie a las notas más relevantes del día. Ingresamos al ámbito político y nos encontramos con el analista David López, quien analiza las elecciones presidenciales de este 2025 y sugiere que la muestra no es imparcial y solo busca favorecer a un candidato. La situación que estamos atravesando a nivel departamental, bueno, en todo el país, ¿no? Que estamos entrando en una crisis muy profunda, pues esta situación económica que nos ha llevado a que nosotros como microempresarios de diferentes rubros, del sectores de carpinterías de Tarija, los metalúrgicos de Tarija, los artesanos, los textilerías de aquí de Tarija, estamos muy preocupados por la situación de que la materia prima está por altos costos que ha subido, ¿no? Desde hace meses que ha ido subiendo, esto debido a la falta del dólar, tema de la falta del combustible. Entonces, estamos en una situación muy crítica los microempresarios aquí de Tarija. ¿Cuánto ha subido la materia prima? Ha tenido aproximadamente unas 800,000 personas, ¿no? Pero que frente a 7 millones de votantes, ¿no? Y mucho más con los nuevos inscritos, no es significativo. Para nosotros yo creo que están ensalzando más nombres de los candidatos que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero no es lo prioritario. En este momento lo más importante es el problema de la crisis multidimensional que estamos viviendo todos los ciudadanos, y las violaciones de derechos humanos ante esta situación lamentablemente cada vez son mayores desde el propio Estado, que debería garantizar la protección y el ejercicio de estos derechos. ¿En esta encuesta se habrá tomado en cuenta el contexto rural, por ejemplo? No, pues lamentablemente se llegan a sectores, a bolsones ciudadanos. Es muy probable que lo hayan hecho, pero así me imagino que habría que revisar, ¿no? el análisis técnico de cada encuesta para ver cuál ha sido los lugares de donde hayan podido, pero en algún momento, más allá de, digamos, este detalle que es técnico de cada encuesta, es la intencionalidad al final, ¿no? Y que nos distraen a los ciudadanos que estamos preocupados en otras cosas. Todos nosotros, incluidos ustedes, no sabemos cuando lleguemos a la casa qué vamos a comer y cómo darles de comer a nuestros hijos, porque no hay trabajo, la inflación es grande, no se puede ya, la carne se ha vuelto un lujo. Esta mañana he escuchado en las noticias que se siguen sacando carne como si nada al exterior o otros productos, y sin embargo estamos hablando de candidatos. Creo que la situación de los derechos humanos cada vez está peor y no nos garantiza nada. Les digo por último, ¿no? Y lo que les decía al primer grupo de periodistas. ¿Cómo podríamos votar por Eduardo del Castillo, que si hasta ahora ha sido el que desde el Ministerio de Gobierno ha intervenido la sede principal de los derechos humanos en Bolivia, la Asamblea Permanente en La Paz, sigue intervenida por el Estado, por el gobierno, y no han hecho absolutamente nada, ¿no? Doña Amparo en este momento está tan mal y que lamentablemente esa intervención ha tenido sus consecuencias graves, pero aún así, desde el ámbito nacional de los derechos humanos seguimos en la defensa de los mismos. Los propósitos. Por otro lado, el analista Amílcar Taboada señala que la encuesta muestra dos cabezas visibles de la oposición y votos dispersos en el resto de los candidatos. Yo diría que el resto de los candidatos son políticamente enanos en cuanto a el respaldo ciudadano, y entonces hay una dispersión del voto. Esa dispersión del voto que se ve en este punto de inicio, porque eso es la encuesta, es un punto de inicio que nos está mostrando una línea base y cómo está partiendo esta situación política y la percepción de la gente, pues seguramente va a ir cambiando drásticamente en estos 70 días. ¿Por qué? Porque de una parte en el bloque de centro derecha o de derecha, y en el bloque de la izquierda va a primar el voto útil. Se van a reagrupar los votos y finalmente va a haber dos candidatos que van a tener la mayor de las fuerzas. Ese es un hecho claro, categórico. El otro hecho destacado es que gran parte de la población no tiene definido totalmente su voto. Si sumamos cerca del 33% que no lo tiene definido, más un 15% de los que lo tienen más o menos definido, hay casi un 48% de gente que no tiene aún definida totalmente una opción,
y eso va a depender de las propuestas. En torno a las propuestas, ¿qué es lo que se está viendo? Lo único que se están viendo son eslogans, disputas, pero no se está atendiendo la problemática de fondo ni las demandas de fondo que tiene la población, que son la solución al problema de la inflación, que es el primero que aparece, la solución a la crisis de dólar, crisis de combustible, empleo, esos temas. Entonces, más allá de las disputas, los candidatos políticos van a tener que esforzarse mucho en seducir el voto, pero con propuestas. En el caso de Tarija, es llamativa la distancia que tiene en este momento Samuel Doria Medina, que es la votación más alta, de amplia intención de voto más alta que se registra en el país en un departamento, con ese 32%. Y obviamente se ve que también han perdido fuerza algunos de los otros candidatos. Aquí Tuto segundo, vamos a ver en Tarija también, siempre la tendencia ha sido al voto útil, vamos a ver cómo se reafirma eso y cómo se articula en Tarija el voto de, digamos así, de la izquierda, con estos nuevos escenarios que hay de alianzas, ¿no? ¿Por qué considera que Eduardo del Castillo no aglutina ese voto? Está llevando la mochila de la carga de la crisis, de la gestión que hay en este momento y de la crisis económica. Entonces, no está traccionando el voto de ese sector como se pensaba que podía hacerlo, ¿no? El otro dato llamativo es también en Tarija el fuerte cuestionamiento quizás o rechazo que tiene en su candidatura Rodrigo Paz, porque aquí en Tarija tiene un 1.5%, entonces eso contrasta con lo que está diciendo en el resto del país, donde tiene quizás un poco más de apoyo. Por otro lado, Evo Morales está Tras el resultado de dicha encuesta, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, pide la unión de la oposición para tener una victoria segura. Medio muy claro, y de esto nosotros debemos salir. Debemos entender que necesitamos un triunfo con mucha contundencia, con mucha claridad, para tener un gobierno fuerte, para tener un gobierno con respaldo parlamentario, para tener todas las opciones que el caso amerita para superar la crisis. Hacíamos un análisis de la crisis hace unas semanas atrás y decíamos, esta crisis es muy parecida a la de 1985, donde tuvo de actor principal al doctor Víctor Paz Estenssoro. Yo creo que es peor. ¿Por qué creo que es peor? Porque en el 85 el respaldo del doctor Víctor Paz Estenssoro era YPFB. Y esa era la caja chica de donde se sacaba el dinero para programas como el Fondo Social de Emergencia y otros. Hoy no hay eso. Hoy no se tiene ni siquiera YPFB. Hoy no se tiene absolutamente nada y la situación es desesperante. Entonces, nosotros consideramos que vamos a apoyar para que exista una sola opción en el país y esa opción pueda derrotar la crisis económica y pueda superar todos los problemas que nos está dejando el movimiento al socialismo en estos casi 19 años de gobierno, ¿no? Entonces, la crisis, por ejemplo, de los hidrocarburos, la crisis de los alimentos, la falta de divisas, la falta de dólares, esto es muy clarito. O sea, es como ir a un médico y el médico mire, es así. ¿Por qué partidos de derecha, los llamados de derecha, todos apelan a un préstamo internacional, ya sea el Fondo Monetario, otro, pero ninguno tiene otro plan? Si no tiene mayoría del Parlamento, se bloquean esos préstamos. ¿Qué va a pasar con Bolivia? El próximo gobierno no va a llegar a los 5 años, por ahí, son 2 años. ¿Qué se puede hacer? No hay un plan B, no hay una propuesta clara tampoco, ni de un lado ni del otro, ni de derecha ni de izquierda, para sacar la crisis en realidad. Mire, yo no soy candidato, pero yo lo vengo diciendo hace por lo menos un par de años atrás, que esto venía. Esto se sabía que venía. Por eso es que nosotros comenzamos a pedir los créditos para la alcaldía, que han sido magníficos. Lo segundo, sabíamos que se venía y sabíamos que YPFB no iba a tener los recursos, que no había el dinero.
y para superar esta crisis se necesita un préstamo. Y no es que yo quiera repetir la cantaleta de todos los candidatos, etcétera, que se les dice candidatos de derecha, sino que no hay otra alternativa. Es como si yo les dijera, hay una entidad quebrada, en este caso el quebrado es el gobierno. ¿Cómo se sale? Con un crédito, ¿para qué? Si tuviéramos un crédito de unos 5 a 7 mil millones de dólares, si yo tuviera que tomar la decisión, pondría 2 mil millones de dólares en la banca inmediatamente. ¿Para qué? Para que ese dinero en dólares, estoy hablando, sirva como divisa y vuelva a poner en funcionamiento, en movimiento al aparato importador y exportador. Hoy no se puede importar, no porque no haya que comprar. Todo está ahí en el exterior, no hay con qué comprar, no hay divisas. Clara muestra de esto es la falta de diésel y de gasolina. No es que no hay diésel y gasolina en el mercado internacional, no hay dólares para comprar. Entonces, si pusiéramos esos 2 mil millones de dólares ahí, comenzamos con eso. Tenemos que volver a lanzar un fondo social de emergencia, un plan de empleo urgente, lo que se quiera llamar a lo grande, donde se absorba mucha cantidad de mano de obra. Tercero, si se regula el precio del combustible, porque he oído ahí algunas propuestas, Manfred Reyes Villa, por ejemplo, dice vamos a lanzar un gasolinazo que regule el litro a 5 o a 6 bolivianos. ¿Qué va a pasar con todos los precios que van a subir? Si se trata de regular la gasolina, entonces va a haber que meter hacia el otro lado un sistema de bonificación, pagar unos sueldos, ver las alternativas, porque literalmente la gente se está muriendo de hambre en la calle. La gente se muere de hambre. Y no es una exageración, no es que quiero yo con esto preocupar a la ciudadanía. En este momento hay gente que come una vez al día y ahí se acabó. Entonces, si apretamos un poco más, sencillamente la gente va a tener graves problemas. Basándose en esta encuesta, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, señala que hay una gran cantidad de votantes indecisos para estas elecciones presidenciales. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos visto anoche la encuesta y la verdad es que no hay mucha sorpresa, ¿no?, respecto a las anteriores mediciones que han hecho diversas encuestadoras. Se sigue manteniendo una enorme dispersión del voto. Ninguno de los candidatos pasa del 20% y estamos a pocas semanas ya de la realización del comicio, prácticamente a 10 semanas, 2 meses y medio, y eso muestra de que la gente está desinteresada. Hay un enorme porcentaje de indecisos o votos en blanco, lo que muestra que los candidatos no están llegando a la población, no están convenciendo a la población. Y claro, eso tiene que ver con el clima de crisis de diésel, crisis de dólares, de gasolina, de alimentos, que es la preocupación cotidiana de la gente. Y encima de eso, el calendario electoral que está en total incertidumbre, ya que hasta ahora no sabemos quiénes son los candidatos habilitados. Esperamos que este viernes se pueda resolver aquello. Y finalmente, el hecho de que no hay propuestas, ¿no? O sea, nadie dice cómo va a resolver la crisis del país, a pesar de las serias advertencias que uno puede ver a diario en la calle. Y también ya los informes oficiales como del Fondo Monetario Internacional, donde califica la situación de insostenible. Así que es muy preocupante lo que está pasando y bueno, habrá que esperar los próximos días. Pero está claro de que quien vaya a gobernar en estas condiciones tendrá una asamblea plurinacional absolutamente dividida, conformada por pequeñas representaciones parlamentarias, lo que va a dificultar la toma de decisiones en materia legal. Ahora, dentro de este tema, podríamos decir también, gobernador, de que el MAS prácticamente estaría perdiendo espacio y finalmente la oposición podría llegar al poder. Bueno, hay una enorme cantidad de voto oculto, ¿no? Esos indecisos, todo eso, y claro, hay muchos masistas que me imagino les debe dar vergüenza decir que son masistas por la situación que está pasando el país, pero a la hora de votar, todos aquellos que dependen laboralmente del MAS, por ejemplo, esos no van a dudar. Entonces, es muy prematuro para desahuciar al MAS. Así es. Ahora, ¿cuál debe ser la línea por los departamentos y el trabajo a encararse como autoridades, tomando en cuenta, gobernador, que se vaya a ese gobierno? Finalmente, el que ingrese también debe escuchar a los departamentos. No,
la situación económica financiera del país está en una crisis sin precedentes, ¿no? Y además sin retorno por la enorme cantidad de gastos que se han creado a través de varios programas como la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, los subsidios a la gasolina, el subsidio al diésel y una serie de otras medidas que ya no pueden ser sostenidas porque sencillamente se acabó el gas. Y al acabarse el gas se acabaron los ingresos que sostenían este modelo económico y que sostienen todavía a muchas instituciones públicas del país. Por lo tanto, la situación es crítica. El que venga va a tener que hacer algo parecido a lo que hizo el doctor Paz Estenssoro en 1985, cuando lanzó el decreto 21060, que sigue vigente hasta el día de hoy, pero que en ese momento logró parar la hiperinflación. En estos momentos ya tenemos un proceso inflacionario en marcha, pero además un desabastecimiento de los mercados y sobre todo un agotamiento del sector productivo. Movilizaciones de Evo Morales, ¿qué significan para la economía y la democracia del país y de Tarija? Bueno, yo creo que movilizaciones encima de todo este periodo de crisis significa ahondar la crisis, ¿no? Yo espero que el gobierno tome sus recaudos y pueda hacer prevalecer el derecho de todos los ciudadanos frente al interés de una persona o un grupo reducido de la población. También hay movilizaciones en Bermejo reclamando por despidos en el hospital. No, no hay despidos, lo que quieren es que haya más contrataciones. Y nosotros, primero, yo quiero decirle al pueblo de Bermejo que lamento mucho la actitud de su comité cívico femenino, que sabemos que trabaja con el alcalde, ¿no? Que él está en campaña, tiene la esposa de candidata y él está haciendo todo esto en parte por una cuestión política partidaria. Segundo, el exigirle a la gobernación que ponga ítems es no respetar lo que dice la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomía, el Estatuto Autonómico. La gobernación no tiene ninguna obligación en materia de ítems, ni con Bermejo ni con nadie. Por eso es que cuando había harta plata aquí en la época de Lino Condori, se decidió contratar ítems y se tuvo que aprobar una ley para autorizar al gobernador a que contrate ítems de salud. Por lo tanto, las señoras del Comité Cívico Femenino están totalmente equivocadas y creen que sacrificando a su pueblo, sometiéndolo a un corte de carreteras, van a obligar a la gobernación a que contrate ítems. Eso está totalmente en contra de la ley. Primero. Segundo, es que no tenemos plata para contratar nuevos ítems. O sea, ya ni siquiera tenemos plata para pagar los ítems que se contrataron en la época de la bonanza. Hoy estoy yo remitiendo una carta a todos los alcaldes, haciéndoles saber de que en 2 meses más, lamentablemente, vamos a tener que rescindir los contratos de todos los que están en primero y segundo nivel, porque sencillamente la plata ya no alcanza para pagar esos ítems. Así que en esta situación, pretender de que la gobernación contrate nuevos ítems cuando estamos rescindiendo contratos me parece un despropósito, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de contratar ítems en el sistema de salud de Bolivia, sea primero, segundo o tercer nivel? Es el gobierno nacional. Y para ellos tienen recursos, tienen fondos ministeriales, fondos del TGN, tienen recursos del SUS, que también administran las alcaldías. Nosotros, toda la plata. Es momento de una pausa. Enseguida volvemos con más de Actualidad del Sur. Este espacio puede ser tuyo. Llámanos al 74 55 45 43. Aprovecha la oferta del mes. La pasión del fútbol boliviano directo a tu pantalla con el paquete futbolero. Adquiere el paquete futbolero de 50 bolivianos con un acceso a Android TV o 70 bolivianos con 2 accesos, uno para Android TV y uno para móvil de Entel, y vive la emoción del fútbol boliviano. Entel, somos el distribuidor oficial de la señal de Fútbol Canal. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Atención. Se solicita a los deudores morosos del canal presentarse y regularizar sus cuentas pendientes. Hola, somos Expresiones. Estamos para posicionarte en prisa de manera simple y eficaz, produciendo contenido de calidad, producción de videos promocionales y publicidad, diseño gráfico, reportajes, documentales, jinglers, streaming de eventos, transmisión de tu evento en directo a través de internet, fotografía y mucho más. Atención. Se solicita a los deudores morosos del canal presentarse y regularizar sus cuentas pendientes.
Estamos de regreso y continuamos en el ámbito político. La ex militante del MAS, Wilma Velázquez, informa que varios sectores sociales mantienen el respaldo hacia Andrónico Rodríguez pese a que este no tiene candidatura. Departamento a que podamos unirnos en torno a la candidatura de nuestro compañero Andrónico Rodríguez. Tenemos que estar atentos, decirles a toda la población, a todo el departamento, atentos y alertas ante un intento de sabotaje, de inhabilitación para nuestro compañero Andrónico de parte de este gobierno de Luis Arce. Tenemos que estar alertas y decididos a tomar cualquier decisión que sea para defender a nuestro candidato. Consideramos que Andrónico Rodríguez es el candidato, el factor de la unidad, quien va a unir a todas las organizaciones de todo el país, a todos los distritos políticos de Tarija, ¿no? El departamento está pasando por una mala situación, todo Bolivia está pasando por eso. Necesitamos cambiar de gobierno. Consideramos que la mejor opción es el compañero Andrónico Rodríguez. Y no aceptamos que este gobierno de Luis Arce, este gobierno traidor al pueblo boliviano, intente eternizarse en el poder, que esa es la intención clara de Luis Arce. Los evistas mencionan que los Andrónico y los andronistas son traidores al MAS. Respetamos cualquier postura que digan los compañeros que apoyan al compañero Evo, y respetamos. Nosotros tenemos una postura clara. Consideramos que el único candidato que puede unir a este bloque popular es el compañero Andrónico Rodríguez. ¡Viva Andrónico! ¡Que viva! ¿Van a asumir algunas medidas de presión si es que no se da la posibilidad Vuelvo y repito, para todos los militantes, para todos los simpatizantes del proyecto Andrónico Rodríguez 2530, estar atentos y alertas, porque están intentando hacer caer la candidatura de nuestro compañero, inhabilitarlo. Por eso debemos estar alertas. Una vez que notemos cualquier actitud y llamado, vamos a llamarnos nosotros, vamos a convocarnos y tomar serias medidas al respecto. No podemos dejar que este gobierno intente sacar a todos los que están compitiendo en esta contienda electoral y quedarse solo ellos. Señora, del MAS, ¿ha habido una desbande del MAS? ¿Qué ha pasado? Repite la pregunta, compañero. ¿Qué ha pasado con el MAS? Considera del MAS. Compañeros, evidentemente, ¿quién no ha apoyado de nosotros al compañero Arce en un debido momento, a un inicio? Pero nos sentimos traicionados. En Tarija, todo el departamento, los militantes que en ese entonces hemos apoyado, nos sentimos completamente defraudados y traicionados. Y no solo a la militancia, al pueblo de Bolivia, ¿no? En Tarija se ha puesto a un dirigente de la derecha a la cabeza de la departamental del MAS y dándole toda la confianza a una persona con tanto antecedente oscuro como es, ustedes ya conocen a la señora Ramos. Entonces nosotros vamos a seguir firmes, escogiendo ahora la mejor opción, el que nos va a unir, nos está uniendo ya en el departamento de Tarija, el compañero Andrónico Rodríguez. ¿Ustedes están conformes? Por otro lado, el dirigente del movimiento Tercer Sistema, Ervin Mancilla, confirma el acercamiento entre Andrónico Rodríguez y Johnny Fernández. El movimiento Tercer Sistema, como Alianza Popular también a nivel departamental, con todos nuestros representantes municipales presentes aquí, ¿no? Para informar a la población y hacer conocer ya que la Alianza Popular está formando un bloque único. Un bloque fuerte, está teniendo reuniones consecutivas a nivel nacional con los diferentes partidos políticos que prácticamente nos acercamos y pensamos ideológicamente igual para formar un solo bloque popular a nivel nacional e ir a enfrentar en los comicios nacionales. Pese que nosotros como Alianza Popular estamos teniendo algunos inconvenientes, que estamos saliendo día a día porque se va esclareciendo el tema de la persecución política, la persecución judicial desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha hecho que ponga en susceptibilidad a muchos de nuestros simpatizantes a nivel nacional y departamental. Hoy aclaramos eso a nivel departamental, que Tercer Sistema y Alianza Popular no tienen ningún problema, más bien que ya están inscritos los candidatos y que corre en estas elecciones del 17 de agosto. Entonces, nosotros estamos en vigilia permanente para cualquier acción que se realice
hacia futuro. Queremos que las elecciones sí o sí se lleven el 17 de agosto, porque ya la gente no aguanta más, la gente está sufriendo y está pasando serias condiciones con la canasta alimentaria, la plata ya no alcanza y este gobierno tiene que salir para darle soluciones. El nuevo gobierno tiene que darle soluciones a esta crisis económica, crisis social, crisis política que ha generado el movimiento al socialismo. Ayer tuvieron reuniones con Johnny Fernández, ¿se llegó a algún acuerdo? Estaba Andrónico, si no me equivoco, estaba Morena también en Bacopa, ¿hay algún acuerdo? Sí, son las primeras charlas, ¿no?, de Alianza Popular. Estaba el doctor Félix Pazzi, que es el presidente de Alianza Popular, está también Johnny Fernández, ha estado también personeros de Bacopa, ¿no?, habiendo estas primeras charlas, ¿no?, para conformar un bloque único del sector popular, ¿no?, para estos comicios del 17 de agosto. Entonces ha habido buenos acuerdos, como quien decir, primero de manera todavía transitoria, se va a formalizar esto más adelante, donde el candidato a presidente no está en discusión, es Andrónico Rodríguez nomás quien va a llevar el candidato. Sí se va a manejar las listas de los escaños, tanto a senadores como a diputados, como también se va a tocar y evaluar la vicepresidencia. ¿En qué medida puede sumarle voto Johnny Fernández? Porque en la última encuesta está con 2 o 3% nada más. Todo suma, ¿no? Está a 3 puntos y algo. Morena está con 1 punto y algo, ya son 5%, ¿no? Según las encuestas que nosotros no compartimos con las mismas, nuestro candidato Andrónico Rodríguez está con 14%, ¿no? En las encuestas que nosotros realizamos está con mucho más, está primero Andrónico Rodríguez. Pero bueno, sabemos que muchas de las encuestas son manejados con plata, con dinero, y son pagados por algunos que tienen mucha plata, y ya esos los resultados dan a conocer a la población quién tiene más plata para pagar y ser primero en estas encuestas. Hemos visto que muchas encuestas no han servido. En las anteriores elecciones han hecho encuestas y no ha servido, y ha salido ganando el MAS con 55%, que no se lo adjudicaba ni un 30%, ¿no? El otro bloque de izquierda, la cabeza de Evo, hizo público unas encuestas que indican que él tiene... Pasamos de información. La ex militante del MAS, Pilar Lizárraga, señala que varios sectores sociales protestan ante la crisis económica por la que atraviesa el país y piden que el exmandatario Evo Morales vuelva al gobierno. Generados tanto como a la alimentación, al vivir bien, pero también al ejercicio político para elegir a quienes nosotros como Bloque Popular hemos definido que tiene que ser nuestro candidato. Ese es el aspecto central de la movilización. Pilar, a este tipo de medidas se están sumando varios sectores, es insostenible la crisis económica, ¿no? Yo creo que es una crisis múltiple, ¿no? Una crisis múltiple que se ha manifestado a partir, creo yo, de la apertura del golpe de Estado del 2019 y que ha continuado bajo el paraguas de lo que es este gobierno de Arce, ¿no? El gobierno de Arce es un gobierno traidor al Bloque Popular, es un gobierno que ha traicionado los principios básicos de la vida, del vivir bien que buscábamos como Estado plurinacional, y es en este momento que nos encontramos indignados, porque como digo, no es solamente la economía, es también la vida digna, es el derecho político y es todo el ultraje que se ha hecho a una conquista histórica de los pueblos, como es el constituir una institucionalidad democrática que nos permita vivir en libertad, expresando y decidiendo como nosotros los bolivianos siempre lo hemos hecho. ¿Ustedes siguen apoyando a Evo Morales? Efectivamente, o sea, yo personalmente, pero esta es una movilización diversa, ¿no? Yo personalmente soy evista, voy a seguir apoyando porque es el sujeto histórico político y más allá de las decisiones que se hayan tomado dentro del instrumento, nosotros vamos a seguir apoyando un liderato que nos puede garantizar a los bolivianos tener una vida digna como lo hemos tenido durante los 14 años. Esa es una mala lectura, ¿no? Porque hay 3 sentencias en realidad, pero las 3 sentencias son una construcción mediática. No se olviden que nosotros tenemos una constitución política del Estado, que en realidad lo que trabaja es un mandato constitucional, un mandato institucional, donde no se trabaja
el elemento fundamental que han trabajado las sentencias, que tiene que ver con la continuidad o no dentro del mandato. Por otro lado, la primera sentencia, que son la que ustedes me imagino están refiriendo, es una sentencia que no hace de ninguna manera como objeto y sujeto a Evo Morales. Está trabajando en realidad sobre una problemática específica que se presenta en relación a otro tipo de representación. Bueno, entendemos sus argumentos, pero desde la justicia, desde el Tribunal Constitucional, no están de acuerdo con la postura de ustedes y al parecer no lo van a habilitar. ¿Van a hacer algo al respecto? Por supuesto que la justicia no lo va a habilitar a Evo Morales, porque si lo habilita a Evo Morales, ¿no es cierto?, estaría retornando el proceso del vivir bien para toda la gente y con eso estaría retornando un tiempo de construcción en base a la libertad. ¿Van a permitir las elecciones? Nosotros somos personas que vamos a seguir protestando porque en realidad la democracia ya se ha roto. La democracia se ha roto en el momento que el gobierno ha intervenido tanto el sistema electoral como el sistema judicial. Entonces pensamos que en este momento no estamos viviendo en un estado democrático, en un estado de derecho y por lo tanto las voces se van a seguir extendiendo. Desde Tarija nos sumamos con protestas, pero también con gente que ha viajado para poder mantener la voz en alto y decir, queremos ejercer nuestro derecho político a elegir a quien nosotros como Bloque Popular le damos la confianza para transformar el Estado. Y esa persona es Evo Morales. Esa persona es la que nos va a seguir guiando hacia lo que nosotros consideramos el tiempo de la transformación. Cada departamento va a agarrar su propia dinámica. Nosotros estamos tomando las calles, lo vamos a seguir haciendo, protestando de manera pacífica. Como digo, es político, es económico y lo económico también es político. Si ustedes se miran, uno de los letreros dice justicia no nos mates. Tenemos que hablar sobre los cuerpos reprimidos, sobre los presos políticos. Hay más de 158 presos políticos, entre ellos mujeres, jóvenes, campesinos, urbanos y la propia prensa que está siendo reprimida, ¿no? Ustedes como prensa tienen que ponerse más bien en un lugar de dignidad para reproducir mediáticamente lo que sucede en el pueblo y no reproducir lo que el gobierno les dice que reproduzca. ¿Qué medidas viene a asumir el gobierno? A la cabeza de Vladimir Acuña, el sector de microempresarios de Tarija marchan exigiendo garantías para el mercado interno. Esto debido al incremento del contrabando en la ciudad. Por la situación que estamos atravesando a nivel departamental, bueno, en todo el país, ¿no?, que estamos entrando en una crisis muy profunda, por esta situación económica que nos ha llevado a que nosotros como microempresarios de diferentes rubros, del sectores de carpinterías, de Tarija, los metalúrgicos de Tarija, los artesanos, los textilerías de aquí de Tarija, estamos muy preocupados por la situación de que la materia prima está por altos costos que ha subido, ¿no?, desde hace meses que ha ido subiendo, esto debido a la falta del dólar, el tema de la falta del combustible. Entonces estamos en una situación muy crítica los microempresarios de aquí de Tarija. ¿Cuánto ha subido la materia prima? Mire, hay una suba del 60 al 100%. Hay otros casos, mire, en la tela, en el tema de los barnices, por ejemplo, de los carpinteros que utilizan, la madera, el fierro que compran, los metalúrgicos, todo ha subido y no se puede trabajar de manera normal como lo hacíamos antes. Estamos muy preocupados, hay otros colegas que están cerrando las unidades productivas y mejor irse a Chile, irse a otros países donde pueden trabajar. ¿Se tiene un porcentaje del sector que habría dejado justamente el rubro por el tema económico? Mire, hablando en porcentajes no hemos sacado, pero mire, en el sector textil, en el sector madera, estamos muy preocupados y porque hay el cierre. Si ve por Facebook va a encontrar máquinas en venta. Entonces eso no puede ser. ¿De qué va a vivir este país si es que los pequeños empresarios empiezan a cerrar? No tenemos producción nacional, no producimos nada en Bolivia. Tenemos que apuntar a que podamos producir desde los pequeños hasta que nos hagamos grandes empresarios, pero no hay ese apoyo, ¿no?, de parte de las autoridades. Entonces carecemos, ¿no?, de la ayuda que nos puedan brindar, si bien estamos reconocidos en la Constitución Política del Estado de los microempresariados, los pymes, los artesanos, estamos reconocidos que nos puedan fortalecer, que nos puedan ayudar a vender nuestros productos, inclusive a exportar, pero no se dan tal cual, no se da. Con esta marcha, ¿qué es lo que están pidiendo? Bien, nosotros queremos la regulación de la venta de materia prima, tanto de los comerciantes, tanto como de los proveedores. Entonces necesitamos que se estabilice este tema de los precios, para que nosotros podamos producir con un precio justo, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo también que haya la protección del mercado local,
Por un lado, mire el contrabando, cómo está entrando. Están trayendo materiales de productos terminados de contrabando, tal cual es como la ropa usada, por ejemplo. Sigue de contrabando, entonces nosotros no podemos competir. Y de esta manera finalizamos el compacto informativo. Agradecemos su gentil atención y los esperamos en la siguiente emisión de Actualidad del Sur. Permiso.